Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión de Lenguaje y Comunicación para niños y niñas de quinto básico. Me presento, yo soy la profesora Camila y quisiera comenzar la clase con algunas sugerencias y recomendaciones para que sea fructífera. En primer lugar, que se ubiquen en algún sitio en el que se puedan encontrar cómodos y cómodas, que su atención esté siempre en la pantalla, en la clase, ¿cierto? Para que no se vea interrumpida por cosas externas. Asimismo, también les solicito que, como sugerencia, que se ubiquen en un lugar también con una luz suficiente donde puedan ver bien la pantalla, donde puedan ver bien los apuntes. Y respecto a esto último, es importante señalar que es necesario que tengan un cuaderno, una libreta donde ir realizando sus apuntes de la clase para poder registrar los conocimientos que van adquiriendo. ¿Sí? De esta forma les será más fácil repasar, volver a revisar algunas cosas que quizás se le habían olvidado, las pueden volver a retomar con estos apuntes. Bueno, entonces, comienzo la clase mencionando que estamos en la unidad 4 que corresponde a textos no literarios. Anteriormente revisamos textos literarios, específicamente narrativo, dramático y lírico. Si tú quieres volver a revisar esos videos o eres nuevo y nunca lo has visto y quisieras ver ese contenido, te invito a que ingreses al canal de Aprendo Libre, te suscribas y puedas revisar todo el historial de videos que hay sobre lenguaje, matemática y diferentes asignaturas. Entonces, dicho esto, les recuerdo que estamos en la sesión número 5 y el objetivo de la clase es reconocer la importancia, finalidad y característica de los textos instructivos. En primer lugar, vamos a recordar nuestro esquema del árbol, este esquema en el que nosotros nos podemos organizar y ordenar las clasificaciones de textos que vamos aprendiendo. Para los que ya han seguido estas clases saben que este lleva un orden, ¿cierto? Cada rama significa un tipo de texto. Y para los que se vienen recién incorporando les cuento, en el tronco nosotros vamos a situar a todos los textos orales y escritos que conocemos, todos los textos, el universo de textos. Y en una rama, la rama del lado izquierdo, vamos a tener los textos literarios con su clasificación de narrativo, dramático y lírico. Y ahora estamos en los textos no literarios, que estamos acá, específicamente en el texto informativo, ¿ya? Después veremos otro tipo de texto y lo iremos agregando. Como el instructivo, que es el que nos corresponde hoy día en la clase. Primero, la clase anterior nosotros revisamos un tipo de texto informativo que era la infografía y dijimos que la infografía era este tipo de texto que era un diseño gráfico en el que se mezclaba tanto el texto como imágenes, elementos visuales, con el fin de comunicar un mensaje, una información objetiva real, ¿ya? Y estas temáticas pueden ser variadas, científicas, deportivas, política, educativa, etc. ¿Sí? Lo importante es comprender que la infografía tiene el propósito de informar sobre un determinado tema, pero de una manera más didáctica, más visual, más amena para el lector, y por eso utiliza imágenes, colores, tipos de letras diferentes, ¿sí? Y puede ser de cualquier temática a lo que se hable. Hoy día, por otro lado, vamos a repasar lo que es el texto instructivo, ya que es otro tipo de texto no literario. ¿Ya? No es texto informativo, sino que es otro tipo de texto no literario que se llama instructivo. Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo de texto instructivo. Si se dan cuenta, es diferente a los tipos de texto informativos, a artículo informativo o a la infografía que también vimos, porque tienen funciones diferentes. En este caso, nos están enseñando cómo hacer panqueques con fresas y leche condensada, ¿ya? Nos van a dar una receta sobre esto, ¿no? Y dicen qué ingredientes necesitamos y cuáles son los pasos a seguir, ¿ya? Entonces, acá, ¿realmente se nos está informando algo o nos están haciendo otra instrucción, otra actividad? Acá, en este caso, nos están enseñando cómo hacer panqueques, ¿cierto? Y nos dan la receta de cómo tenemos que juntar todos estos ingredientes para poder realizar nuestro panqueque con fresa y leche condensada. ¿Cómo lo podríamos describir? Los textos instructivos tienen el propósito de dirigir las acciones del lector para realizar determinada tarea,
¿ya? Y en este dirigir que hace el autor, el escritor, tienen que hacerlo de forma detallada, clara y precisa para que se entiendan las instrucciones que nos están dando. En su mayoría, presenta una lista de herramientas o acciones para realizar una determinada tarea. Entonces, los textos instructivos son aquellos que dirigen tus acciones para que realices una determinada tarea, como el caso de la receta que acabamos de ver, ¿ya? Y es importante también señalar que los textos instructivos no presentan una audiencia específica. ¿Qué quiere decir esto? Que quien va a leer los textos instructivos son aquellos que van a estar interesados en realizar esa tarea, ¿sí? Pero no está determinado por ningún tipo de audiencia, ¿ya? Veamos un ejemplo que lo realizaremos como actividad. Ahora, con todo este contexto que se ha llevado a cabo mundialmente por la pandemia, han salido muchos textos, sobre todo de este tipo, instructivos, para poder protegerse del contagio de este virus. Y uno de estos instructivos es que nos enseñaron cómo lavarnos bien nuestras manos, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí grafica con imágenes lo que se está diciendo en palabras. Punto 1, mójate con agua templada. Después, punto 2, deposita suficiente jabón. 3, frotar los dedos entre sí, ¿cierto? Cepillar las uñas. Punto 4. Punto 5, retirar el jabón con el agua. Y punto 6, secar con una toalla. Ya, aquí nos está indicando cómo lavar bien nuestras manos con 6 pasos a seguir. Entonces, yo pregunto, ¿por qué el texto anterior podría considerarse un texto instructivo? Pensemos unos segundos. A, porque nos está informando sobre la mejor forma de lavarse las manos. B, porque nos está indicando los pasos a seguir para un buen lavado de manos. C, porque está señalando el tiempo que debemos tomar para lavarnos las manos. D, porque nos está indicando por qué es importante lavarse bien las manos. En primer lugar, vamos a revisar la alternativa A, que dice que nos está informando sobre la mejor forma de lavarse las manos. Veamos, ¿nos está hablando sobre cómo lavarse las manos? Sí, pero nos está informando, quizás no directamente, ¿cierto? Quizás la información aquí, en este texto, vendría oculta como una función posterior a la primera, ¿ya? Pero no es principalmente que nos esté informando sobre cómo se lavan las manos. Después, la B dice, porque nos está indicando los pasos a seguir para un buen lavado de manos. Veamos la imagen. Pareciera ser que sí, ¿cierto? Porque nos está diciendo que hay que seguir ciertos pasos para poder lavar bien tus manos. ¿Ya? La C dice, ¿por qué está señalando el tiempo? O sea, porque está señalando el tiempo que debemos tomar para lavarnos las manos. En el texto instructivo que les acabo de mostrar, ¿había algo que nos dijera el tiempo que teníamos que durarnos o demorarnos en lavarnos las manos? No, ¿cierto? Por lo tanto, esta alternativa está descartada. No se señala el tiempo en el que podemos lavarnos las manos. Y por último, porque nos está indicando por qué es importante lavarse bien las manos. ¿Nos está haciendo una indicación? Sí, nos está indicando cómo lavarnos bien las manos, pero no nos está diciendo por qué es importante lavarse las manos. Entonces acá tendríamos que esta pregunta descartarlo porque no está diciendo lo importante de lavarse las manos, así que también sería incorrecta. Y entonces nos quedarían solamente la alternativa A y B. Acá nos dice que nos está informando sobre cómo la mejor forma de lavarse las manos. Y la B porque nos está indicando los pasos a seguir para un buen lavado de manos. ¿Cuál creen ustedes que es entonces, ya que hemos descartado C y D? A y B serían la respuesta correcta, una de las dos. La respuesta correcta aquí sería la alternativa B, porque nos está indicando los pasos a seguir para un buen lavado de mano, y eso es lo que está haciendo acá. Paso 1, mojarse. Paso 2, jabón. Paso 3, frotarse las manos, las uñas, retirar el jabón y después enjuagarse y secarse. Entonces, los textos instructivos, para ir finalizando, son aquellos textos que van a venir a
enseñarnos cómo realizar una determinada tarea y por eso deben explicar un paso a paso detallado, ¿sí? En el que el lector le sea fácil poder realizar esa tarea tan solo leyendo las indicaciones que nos están realizando. Entonces, esa ha sido la clase de hoy sobre los textos instructivos. Espero que les haya gustado. Si tienen más dudas pueden volver a revisar la clase las veces que quieran. Por eso es importante que se suscriban al canal para que puedan estar siempre al día con estos videos que hemos creado con Aprendo Libre. Que tengan una muy buena semana.